Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. No hay que despreciar las bendiciones que vienen de Dios. Le voy a estar invitando a ver que abra su Biblia en San Mateo 25:14. Cuando le encuentren, por favor, dicen amén. Amén. 25:14 en San Mateo. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice por título Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hasta ahí nada más, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? Amén. Amén. ¿Seguro que amén? Amén. Gloria a Dios. Hoy cuando el Señor, amén, cuando me avisaron, amén, que tenía que predicar, amén, siempre digo: Señor, dame tú la palabra para tu pueblo, amén. Porque no sirve nada que yo vaya a traer lo que yo considero que edifica al pueblo, sino el Señor es lo que tiene que dar, amén, porque Él conoce cómo está la iglesia del Señor. Y me llevaba esta palabra, amén, que ya venía leyéndola hace tiempo, pero decía aquí: nómbrame a 2 personas. Está el Señor y está el siervo, los siervos, amén. Y me hacía una pregunta y decíamos: ¿cuántas veces uno dice: Señor, acá está tu siervo? Oramos y decimos: Señor, acá está tu sierva. ¿Cuántos han orado así? Amén. ¿Cuántos le han dicho al Señor: Señor, soy tu sierva? Señor, tú me guías. Señor, esto. Señor, somos tus siervos, somos tus hijos. ¿Cuántas veces hemos orado así? Amén. Pero el Señor me ministraba, amén, y me decía: guarda con lo que sale de tu boca. Amén. Y ahí me llevaba, amén, a la palabra. Y me puse a buscar, amén, lo que significaba ser un siervo. Siervo, dice, es igual a un servidor. Alguien que pertenece a otro. O sea, una persona, un siervo, una sierva, ya su cuerpo no le pertenece. Viene a ser pertenencia de otra persona, dice, completamente sometido y entregado a servicio. Dice, el siervo no posee nada propio, incluso su tiempo le pertenece a su señor. Se despierta cada día buscando conocer y hacer la voluntad de su señor. Está bajo autoridad continuamente con un servicio incondicional. Y ahora, sabiendo el significado, ¿somos siervos del Señor? ¿Somos siervas del Señor? Principalmente una persona que dice ser siervo, sierva de Dios, dice que su cuerpo ya no le pertenece, que automáticamente el cuerpo viene a pertenecerle a Dios, que automáticamente todo lo que tiene no es de Él, le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que su tiempo, sus deseos, sus sueños no le pertenecen, porque tiene que hacer lo que su Señor le dice. Cuando estaban los siervos, amén, ellos se tenían que levantar antes que sus señores, y tenían que ir y hacer el ganado, levantar la leche, hacer el desayuno, ponerla a la mesa. Y tal como dice la palabra del Señor, amén, dice: ¿acaso el siervo se sienta en la mesa con su Señor?
no le sirve, espera que coman y después se sienta él a comer. Y muchas veces decimos, Señor, aquí a tu siervo, Señor, aquí tu sierva. Pero ¿realmente queremos ser siervos y siervas de Dios? ¿Sabemos lo que significa lo que decimos con nuestra boca? Dice, ser un siervo es una persona que ya no me pertenece mi cuerpo. Mis deseos ya no sirven de nada. Los sueños que yo quiero tener ya no me valen de nada. Porque yo me pongo al deseo de mi Señor. Lo que Él yo quiera que hagan con mi vida, eso es lo que voy a hacer. Amén. Lo que Él quiere que hagan con mis sueños, con mis deseos, mis anhelos, lo que Él quiere que haga cada día, yo estoy a disposición desde que se levanta hasta que anochece. Dice que el siervo se somete a la voluntad de su Señor. Y eso es cuando uno dice, yo soy sierva tuya, Señor. Yo soy siervo tuyo. Bueno, uno le está diciendo, Señor, yo ya no tomo el control de mi vida, ay, tómalo tú. Pero cuán difícil es someterse, amén. Porque dice que un siervo, primeramente, amén, dice que se niega a sí mismo, así como dice en San Lucas 9:23. Y dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice que un siervo lo primero que tiene que saber es que se tiene que negar a sí mismo. Si yo quiero ser una sierva, si yo quiero ser un siervo de Dios, lo primero que tengo que hacer es que saber que yo todo lo que quiero es nada delante de Dios. Que uno cuando dice soy una sierva de Dios le dice, Señor, yo me someto a ti, me niego a mí mismo, niego mis deseos. Vio cuando uno es, hasta uno grande, ¿no? Pero particularmente un chico, y te preguntan, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Y cuando teníamos un montón de planes cuando éramos chicos, amén, que voy a ser doctor, voy a ser abogada, voy a ser policía, y crecemos los caminos de la vida, amén, por nuestras decisiones, por cosas de Dios, amén. Hoy en día no estamos en lo que soñamos, tal vez algunos sí, pero dice que nosotros desde que nos ponemos en la mano del Señor, uno tiene que pensar así y decir, Señor, mi anhelo es ser tal cosa, hacer tal cosa, te pido tu permiso, porque el siervo no toma nunca una decisión, dice que primero lo tiene que consultar con su Señor, le tiene que pedir permiso, ¿puedo hacer tal cosa? Señor, ¿me permite hacer tal cosa? Señor, quiero hacer esto, además de lo que hago para usted. Eso es lo que es un siervo, una sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. No es tan así, amén. En Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, amén, él entendió lo que significaba su llamado. Y él dijo, he dejado todo y todo lo que para mí era algo, ahora lo tomo por basura porque solamente soy un siervo a disposición del mandado de mi Señor. Y si nosotros somos siervos y siervas de Dios, entonces tenemos que estar atentos al llamado, amén, de nuestro Señor. Amén. Y si el Señor te manda a hacer algo que tú no quieres hacer, si tu Señor te manda a hablar algo que tú no quieres hablar, si el Señor te manda a que busques paz en un lugar donde no la quieres buscar, el siervo y la sierva no se pueden nunca, amén, enfrentar a su Señor. Tiene que decir, sí, Señor, voy. Quiere que vaya corriendo o caminando. Eso es ser una persona a disposición del Señor. Amén. ¿Por qué creen que hay muchas iglesias donde hay mucha gente pero pocos en el servicio? Porque cuando tú tomas la decisión de decir quiero ser un siervo, una sierva de Dios, entonces ya no te pertenece tu cuerpo, tu alma, tus sueños ya no son tuyos, dice el Señor, son para Él. Tus metas ya no son tuyas, son metas para el Señor. Tus ganancias ya no son tuyas, son ganancias para el Señor. Porque todo lo tuyo le pertenece a Él. ¿Cuánto vamos entendiendo hasta ahí?
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí teníamos el primer ejemplo, amén, en donde habíamos leído en San Mateo. Dice que había un señor que tenía siervos. Y dice que tenía que salir, amén. Entonces le dejó a sus siervos talentos, que quiere decir dinero, amén, en ese momento. Dice que a uno le dejó 5, a otro 2 y a otro 10, con la intención de que los siervos multipliquen el dinero que él le había dado. Entonces dice que al que le dio 5, dice que cuando vino su señor, él tenía 5 más. De los 5 había hecho 10. Y dice en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y aquí vemos el primer tipo que hay de siervo, el siervo bueno y fiel. Amén. ¿Y qué quiere decir un buen siervo? Que produce frutos, que es competente, que multiplica lo que se le ha dado y que desarrolla la capacidad que posee. Dice que un buen siervo para el Señor, dice que toma lo que Dios le ha dado y él, por el deseo de servirle, lo multiplica y le entrega más de lo que Dios le dio. Ese es un buen siervo. El que sabe el llamado que tiene, el que sabe hasta dónde puede llegar y llega aún más. Amén. ¿Cuánto sabemos de lo que somos capaces de hacer cuando tenemos ganas? Amén. Hay personas, amén, que dicen: cuando me pongo algo en la mente, nada me lo quita hasta que lo consigo. Bueno, hermano, tráelo para el Señor. Cuando el Señor te dé una meta, un propósito, no lo te saques de la cabeza hasta que lo cumplas. Y eso es ser un buen siervo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero no dice que tan solamente sea un buen siervo. Dice que también fiel. Y un siervo fiel, dice, es que guarda la fe. Es constante, no defrauda en confianza. Dice que una persona fiel no traiciona la confianza que Dios le ha dado. Y Dios ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él te ha entregado como un regalo precioso la gracia y te la ha dado. Y ahí, según lo que tú hagas con ella, vas a demostrar si eres un siervo fiel o un siervo infiel. Porque si tú cuidas lo que el Señor hace, entonces estás cuidando la confianza del Señor. Pero si tú andas en caminos, amén, turbios, entonces ya no eres un siervo fiel. Porque la confianza que Dios te ha dado para que cumpla su propósito, tú la estás pisoteando. Amén. Como veíamos en la palabra anterior, amén, que quien pisoteare la sangre de Cristo, amén, no tiene perdón de pecados. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Amén. Dice: mi siervo, buen siervo y fiel. ¿Y por qué le dice bueno y fiel? Porque también existen los buenos siervos. ¿Y saben cuáles son? Los que toman las cosas que Dios le ha dado, lo multiplican y lo hacen fruto, pero no son fieles, porque la gloria no le devuelven a Dios, sino la toman para ellos. La iglesia puede estar llena de siervos buenos, que hagan esto, que hagan aquello, pero el Señor dice: sé bueno, pero sé fiel. Nunca te olvides que lo que yo te he dado, lo que tú lo has multiplicado, ha sido porque yo te lo he permitido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y después puede ser el siervo que tan solamente es fiel, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque está con el Señor, es constante en la iglesia, no falta, amén, pero se conforma solamente con eso. Es fiel al Señor, pero el Señor no le sirve solamente eso, porque el Señor siempre quiere que tú hagas más. Amén. ¿O acaso tú te conformas cuando te pagan? Amén. Y tú no dices: ay, ¿cómo quisiera un aumento? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, ojalá me pagaran un bonito, amén, que ya viene mitad de año, el aguinaldo, ¿o no? Amén. Y bueno, entonces, ¿qué crees que espera el Señor de ti? ¿Solamente el pago que tú le das por la gracia? No, el Señor quiere más. Amén. Amén.
Él no quiere solamente que seas bueno ni que seas fiel, no, Él quiere bueno y fiel, las dos cosas. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces dice que el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Luego dice que había un siervo que también tenía 2 talentos y a los 2 lo multiplicó y hizo 2 más. Entonces ya tenía 4, amén. ¿Y qué le dijo su Señor? Bien, buen siervo fiel, porque a pesar que tenías menos, pero lo has hecho más. Dice, amén. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con intereses. Ahora vemos otro tipo de siervo, amén. Vemos el siervo malo. ¿Qué quiere decir malo? Que no se comporta como debe, que le faltan cualidades, que es un siervo rebelde, que es un siervo vil y corrupto, desagradable, indeseable. Eso es lo que significa un siervo malo. ¿Por qué? Porque Dios le dio un talento, 1. Amén, no era mucho. Y él en vez de multiplicarlo como el Señor esperaba, dice, Señor, tuve miedo y lo escondí. Y esto hablamos en la enseñanza el otro día, amén. Y decíamos, ¿cuántas personas están en la silla? Y dicen, no, yo no le sirvo al Señor porque tengo respeto por las cosas de Dios. Yo tengo miedo de subir al altar, me da vergüenza. O no, yo sé que es mucha responsabilidad servir en el altar, por eso yo no me subo. Bueno, eso dice el Señor que lo toma como un siervo malo y negligente. Porque no le sirve que estés en la silla guardando el talento que Él te ha dado para que tú lo uses y compartas. A Él no le sirve una persona callada y muda, que cuando hay una persona sufriendo necesidad no le cuenta que hay un Dios que le puede sanar. Que no le cuenta que hay un Dios que lo puede ayudar, que no le cuenta que hay una persona que lo ama, aquella que lo necesita tanto. Entonces el Señor dice, siervo malo. Era un siervo, ¿no? No es que era una persona de afuera, un extranjero, no, era un siervo también, pero era malo, porque no hacía lo que sabía que tenía que hacer. Amén. Y le dice, no tan solamente malo, le dice negligente. ¿Qué quiere decir negligente? Dice que no se espera, es descuidado, distraído, insuficiente, falta de esfuerzo y de causas perdidas. Si nosotros no hablamos de la palabra del Señor cuando un alma lo está necesitando, entonces estamos dejando causas perdidas. Estamos siendo insuficientes, porque lo primero que el Señor nos dice es que compartamos lo que nosotros hemos recibido por gracia, nosotros también debemos darlo. Amén. Y cuando nosotros no lo hacemos, nos descuidamos, nos conformamos con lo que tenemos, dice que somos negligentes para el Señor. Que sos uno más que hace lo que tiene que hacer. Bueno, yo vengo, alabo al Señor, te alabo, me bajo y ya. No, dice el Señor, yo quiero más. Amén. Yo no me conformo, hermano, no pueden venir a ver los que cantar la misma canción el miércoles, el sábado y el domingo. ¿Qué nos tienes para ensayar todos los días una canción, una adoración para el Señor? Si tú estás en la danza, ¿cómo vas a tener los mismos pasos desde hace años? Que no tienes un momento, amén, para decir, hagamos un ensayo. Amén. Porque eso tiene que salir de los siervos, amén. No tan solamente esperar que el pastor de la orden, la pastora diga, bueno, tal día nos juntamos para leer la palabra. No, dice que el siervo, bueno, le nace desde el corazón multiplicar lo que Dios le ha dado. El Señor me ha bendecido con la danza, bueno, yo le doy más. El Señor me ha bendecido con la alabanza, yo le doy más. El Señor me ha bendecido con la palabra, entonces yo me esfuerzo más. Y si no lo haces, dice que para el Señor eres negligente y prefiere que no lo hagas, a que lo hagas a medias. Tal como decía la palabra del Señor, amén, te prefiero tibio o caliente, te prefiero frío o caliente, amén, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y dice en el 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más,
y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Dice aquel que lo multiplica, aquel que Dios bendice y hace buenas obras, dice el Señor, por eso yo no lo dejo de bendecir. ¿Nunca te ha pasado que una vez teniendo tan poco lo compartiste y luego el Señor te bendijo más? Bueno, eso es un siervo bueno, un siervo fiel. Cuando el Señor te bendice y tú dices, no, yo no puedo ser egoísta y quedarme solo con esto, lo comparte y el Señor dice, oh, mira, lo compartió, dale más, dale más. Y dice en el 30, y al siervo inútil, ahí tenemos otro tipo de siervo, amén. Al siervo inútil dice, ¿qué quiere decir inútil? Inservible. Dice, échale las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el Señor, este siervo es inútil, no me sirve para nada. Porque no hace nada, solo hace lo suficiente. ¿Y cuántas veces nos hemos conformado con hacer lo suficiente para el Señor? ¿Cuántas veces no nos esmeramos como sabemos que tenemos que esmerarnos? Sabemos que tenemos tiempo, amén. ¿Cuánto más los jóvenes que no tienen responsabilidades de hijo, hogar, que este, que aquello, que tienen toda la tarde libre? Amén. Y si estás con el celular, amén, las redes sociales, bueno, entonces comparte ahí. Dios te ama, te invito a la iglesia. Amén. Ya hiciste algo más. Pero de esto se trata, hacer todos los días algo más, algo más, algo más. Amén. Y luego verás cómo el Señor te bendice. Y más allá de eso, cuando tú empieces a ver las almas que traes, amén, la gente que conviertes, más te da ganas de servir porque eso te lleva adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte las palmas al Señor. En San Lucas, capítulo 12, versículo 35, hay otro tipo de siervo y dice el siervo vigilante. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servirles. Y dice en el 39, pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros pues también están preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Habla de otro tipo de siervo que tenemos que ser, dice un siervo vigilante. ¿Qué quiere decir? Atento, todo el tiempo, atento a detectar cualquier peligro. Dice cauteloso, es como una centinela, ver una persona que todo el tiempo está viendo a ver por dónde puede venir el peligro. Y dice que así tiene que ser el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si el siervo se duerme, entra el ladrón a robar su casa. ¿Y quién es el ladrón según la Biblia? El diablo. Amén. Cuando el siervo se duerme y no lee la Biblia, cuando el siervo se duerme y no ora, cuando el siervo no alaba, cuando el siervo está con los ojos abiertos en la iglesia en vez de estar buscando del Señor en ese tiempo, bueno, dice que el ladrón entra al corazón y ya no le permite recibir la bendición. Porque si el diablo ya entró en el corazón, dice que el Espíritu no puede morar en él junto con el diablo. Amén. Dice que el siervo todo el tiempo tiene que estar viendo por dónde puede venir el peligro. La amistad esta no me conviene, no, entonces me aparto. La música que estoy escuchando no me edifica, bueno, no la escucho. Dice que el siervo vigilante está así, todo el tiempo vigilando de dónde puede venir el peligro para que el diablo lo haga caer. Porque el diablo sabe lo que te gusta, hermano. El diablo sabe que si te gustan las mujeres, te va a pasar 10 mujeres todos los días por el frente tuyo. Si el diablo sabe que te atraen, te gustan mucho los hombres, 10 hombres te van a pasar por el frente tuyo. Si el diablo sabe que te gusta la música, mete el mundo, te va a poner el vecino, con el vecino te saque los parlantes, te ponga justo lo que a vos te gusta. Pero ahí es cuando el siervo vigilante tiene que decir, no, ¿qué hago? Bueno, están poniendo música que me gusta, me empiezo a hacer así. Bueno, no, ¿dónde está mi celular? Y pon música cristiana. Amén. Y eso es lo que hace el siervo vigilante, le encuentra cómo pelearle al diablo y conservar la santidad. Amén. Gloria a Dios.
En San Lucas 12:41, ahí nomás donde habíamos leído, dice el siervo infiel, lo contrario al fiel que habíamos visto hace rato. Y dice, pero le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que al tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dice que aquel siervo infiel, dice es aquel que tiene la confianza del Señor, pero dice que en un momento, dice que en su corazón empiezan a salir los malos pensamientos, los malos deseos, y empieza a decir, mi Señor está tardando demasiado. Y dice que se pone a comer, a beber, a embriagarse, a golpear a las criadas. Amén. Dice que se cree dueño, se cree Señor. Amén. Y dice que ese es un siervo infiel porque empieza a tomar lo que no le pertenece. Y en vez de estar en vela esperando que el Señor venga, toma lo que es del Señor para él. Amén. Y dice, el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos cristianos se han apartado de la iglesia porque decían que siempre dicen que el Señor viene y nunca llega? ¿Cuántas personas dicen, no voy a ir a la iglesia porque todavía tengo tiempo de buscar al Señor? Pero déjame decirte, puede que la venida del Señor demore, pero no sabes si la venida por tu alma sea pronto. Eso es algo que no entiende el siervo infiel. Dice que quiere gozar y hacer lo que le desea en su corazón, olvidándose que el Señor puede venir pronto a buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el 48 más, el que sin conocerla hizo cosa digna de azote será azotado poco. Porque a todo aquel quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Hermano, dice el Señor, que es mejor no haberlo conocido que conocerlo y apartarse de él. Y aquí todo lo que estamos en la iglesia lo conocemos ya el Señor hace tiempo, así que hermano, estamos atando las manos, los pies, el cuerpo, todo. Ya, ¿por qué nos vamos a separar del camino del Señor si el Señor ya nos ha quitado la venda de los ojos? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y por eso dice su palabra, al que a mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Dice, si el Señor, tú sabes que el Señor te ha dado una bendición, tú sabes que tienes un talento, tú sabes que tienes un llamado, porque déjame decirlo, tú lo sabes, porque el Señor te lo hace sentir, porque el Espíritu te hace sentir que tu lugar no es estar sentado en una silla, sino sirviéndole. Bueno, dice el Señor, si tú empiezas a menguar ese deseo y no le haces caso al Espíritu, el Señor te va a demandar por el don que has guardado. El Señor te va a demandar por cada vez que tú te has callado. El Señor te va a demandar por eso y te va a decir, siervo infiel has sido, porque sabías que tú tenías un talento y no lo usaste. ¿Sabes cuántas almas se perdieron porque tú te callaste? Y que el Señor nos guarde, amén, de ser nosotros quienes impidamos que la gente conozca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ese es el siervo infiel. Un siervo traicionero, amén, que traiciona la confianza y dice y rompe de forma consciente el acuerdo con el Señor. Cuando uno dice yo voy a ser Señor tu siervo, Señor voy a ser tu sierva, uno hace un acuerdo con Dios y le dice Señor tú me guías, yo te sigo. Y cuando uno quiere hacer lo que quiere y hace lo que quiere, dice que uno rompe el acuerdo, entonces Dios ya no te guía. Por ende, no te guarda, no te protege y no te bendice. Amén. Entonces, cuando tú empieces, amén, a decir, ¿por qué ya el Señor no me cuida mi casa? ¿Por qué antes me bendecía y ahora ya no? ¿Por qué me estoy enfermando demasiado? Bueno,
Empieza a prestar atención si no has roto el acuerdo que has hecho de servicio con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si cuando tú le dijiste, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te pongo a ti primero, guarda, dice el Señor. Y dice, amén, en San Lucas 19:11. Habla, amén, también de los siervos. Y en este caso es parecido a los talentos, pero son minas, amén. Le cambia esa parte. Pero lo que más me importa es que lean, dice el 21. Y dice, el siervo malo, amén, se acuerdan y dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo. ¿Y qué dice? Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Aquí el Señor le decía al siervo malo, que se excusaba y decía, Señor, yo sé que tú eres severo y te tenía miedo. Amén. Y si uno tiene miedo y vergüenza para hacer las cosas buenas, entonces ¿por qué no tenemos miedo y vergüenza para hacer las cosas malas? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque muchas veces se va la vergüenza, amén, para hacer las cosas que el Señor nos dice que no hay que hacer, pero en la iglesia somos los más tímidos del mundo. Amén. Y ahí es cuando el Señor le dice en el 22, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Ahí el Señor le dice, yo te juzgo, no tan solo por lo que tú no hiciste, sino también te voy a juzgar porque tú sabías que yo te iba a pedir y tú no hiciste nada al respecto. Tú sabías que yo te iba a castigar si hacías algo malo y no te importó, igual lo hiciste. Tú sabías, dice, que yo iba a alejar mi presencia y mi espíritu de ti y tú lo mismo lo hiciste, dice el Señor. Por eso yo arrancaré mi espíritu de tu vida. Que el Señor nos guarde, amén. Que nunca se aparte el Espíritu de Dios, pero como le dije, amén, dice que el Espíritu de Dios no puede convivir con el pecado. Y si uno se entrega al pecado, se aleja de Dios. Y hay después de nosotros, cuando Dios se aleje de nosotros, ¿cuánto dicen amén? Amén. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, por cuanto sabías que tenías que tenerme miedo y no lo tuviste, por eso te voy a juzgar, amén. Y cuántas veces hacemos cosas mal y sabemos que Dios nos va a castigar y decimos, después oro, después lloro, amén. Guarda si hacemos eso, amén, porque el Señor, como dice, uno se puede engañar a uno mismo, pero no puede engañar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios no puede ser burlado. Y por último, en San Lucas 17:7, Gloria a Dios. dice el deber del siervo. ¿Quién de nosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, ¿cómo? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo dice el pueblo? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor te dice, ¿quieres ser un siervo de Dios? ¿Quieres ser una sierva de Dios? Haz lo que tienes que hacer y punto. Amén. Dice, no esperes que te caiga oro del cielo porque hiciste lo que tenías que hacer. Amén. No entres al servicio de Dios diciendo, bueno, si
yo canto 2 alabanzas el sábado, el Señor me va a dar dinero para que pueda pagar las cuentas, amén. Y canta las canciones y dice, ay, ya canté, el Señor me va a bendecir porque canté. Esto no funciona así, amén, hermano, porque ahí no lo hiciste por servicio de gratitud, ahí lo hiciste buscando algo, y es como no hacer nada delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué creen que hay tantas personas que dicen, pero yo le alabo y Dios no me bendice? Pero yo hago esto en la iglesia, mi situación está peor que el otro, que hace menos que yo. Y la diferencia es que uno le hace por gratitud y amor y el otro lo hace buscando algo a cambio. Por eso el Señor dice, ¿acaso no prepara la cena? Dice, se ciñe, sirve, y cuando han comido, ves, 100 comes. Dice el Señor, quien quiera ser el mayor, que tiene que ser el servidor de todos. Si tú quieres ser siervo del Señor, tienes que ser siervo de tus hermanos. Si tú quieres ser siervo del Señor, tienes que ser siervo de tus hermanos. Amén. Y qué difícil es siervo de mi hermano y de mi hermana. Porque uno puede decir, yo delante de Dios me arrodillo, delante de ningún hombre. ¿Está bien? Amén. Solamente delante de Dios. ¿Pero por qué lo dice? Diciendo solamente a Dios le doy explicaciones y le pido perdón y no tengo que darle explicaciones a nadie. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Todo lo contrario, que toda tu vida tiene que estar siempre, amén, que todos los hermanos tienen que saber que tú andas rectamente, y al que tenga alguna duda, dice, tú tienes que darle explicaciones porque eres un siervo de Dios. Y cuántas veces uno toma en el corazón y dice que piensen lo que quieran, Dios me conoce, amén. No, hermano, Dios te conoce, pero tus hermanos también te tienen que conocer que andas rectamente delante de su palabra. Eso es un siervo, esa es una sierva, amén. Sacar el ego, sacar el egoísmo, sacar la vergüenza, amén. Dice, por eso dice la palabra del Señor, te tienes que negar. Y si tú no te niegas, amén, no puedes ser un siervo de Dios. Porque un siervo de Dios tiene que siempre tratar de buscar la paz. Dice que un siervo no es mayor que su consiervo, ni una sierva es mayor que su consierva, sino todos servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y por último, amén, que me había olvidado, en Romanos 6:18. Miren la cantidad, todos son siervos, ¿no? Pero solamente uno es bueno y fiel. Y dice, siervos de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Aquí hay otro tipo de siervo y dice siervos de justicia. Y aquel que cree en la justicia de Dios no cree en la venganza del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que cree en la justicia de Dios no cree en la venganza del hombre. No es que yo le hago lo mismo porque Él me lo hizo y para que sienta. No es que Él no me habla, yo no le hablo para que sienta. No es que no, yo no lo voy a hacer porque siempre lo hago para que sienta. No, dice, la justicia viene de Dios. El siervo hace lo que tiene que hacer y lo deja en manos de Dios. Amén. Amén. Y dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia? Dice el Señor, siervo de justicia, porque eres un siervo de Dios. Y si tú no eres siervo de Dios, entonces viene a ser siervo del diablo, porque a uno de los dos dice que tienes que servir, amén. Amén. No es que yo no sirvo a nadie, no, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo, no, el Señor dice, quien no está conmigo está contra mí. Y punto, amén, no hay término medio. ¿Cuándo hemos
aprendido algo nuevo? Amén. 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 Y Amén. así como decía su palabra, por tu boca te juzgo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno le dice, Señor, yo te sigo, Señor, yo te pongo primero, Señor, soy tu siervo, soy tu sierva. Porque no vaya a ser que el Señor diga, ¿quién ha dicho qué? Y que le diga al ángel, tal persona ha dicho que vos sos su Señor. Y la conozco. Amén. Porque va a pasar. Y dice la palabra del Señor que va a pasar. ¿Cuándo van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y él le va a decir, ¿qué apartó de mí? Hacedores de maldad, porque no los conozco. Amén. Porque eran siervos para los que les convenía. Eran siervos para los milagros que Dios le daba, para la prosperidad. Amén. Pero no eran siervos para los malos momentos, para acompañar a los hermanos. Amén. No eran siervos cuando tenían que ser pacificadores. No eran siervos cuando tenían que dejar la justicia en las manos de Dios. No eran siervos cuando se necesitaba gente en la iglesia y miraban para otro lado. Amén. Dice, quiere la prosperidad, quiere los milagros, quiere la bendición. Bueno, empieza entonces con lo más bajo, sirviendo a tu hermano, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia, hoy en esta noche.